¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Soy Dr. Óscar Muñoz y vamos a hablar hoy de un tema muy preguntado en mi consulta, es acerca de cuántos trasplantes necesitas para mejorar. Siempre la duda es si utilizar un único trasplante grande, más ambicioso, o repartir la cirugía en varios trasplantes. Vamos a ver esto. El problema con el trasplante es que utilizamos un recurso que es limitado, que es el número de pelos que tenemos para donar, para colocarlos en la zona donde nos interesa más. Y encima el problema es que cuanto más calvo estás, habitualmente tu zona donante, que es donde cogemos los pelos, es menor. De forma que a veces hay discordancia entre gente que necesita mucho trasplante, pero tiene poco para donar, y viceversa. Gente que necesita poco trasplante, pero tiene gran zona para donar. Vamos a intentar simplificar un poquito esto. Voy a intentar hacer un símil con los cartuchos. Vamos a decir, una persona que tiene una buena zona donante tiene 3 cartuchos, 3 cirugías. Cada cartucho, pongamos que es unos 2.500 unidades foliculares. Por lo cual, un cartucho 2.500, 2 cartuchos 5.000 y 3 cartuchos 7.500 unidades foliculares para donar. Para donar sin que repercuta muy negativamente en la imagen de la zona donante. Ya sabéis que esto habitualmente lo que hacemos es sacar los pelos de forma homogénea, repartir esa extracción por cuadrantes en toda la zona donante, pero de forma homogénea, evitando zonas que a lo mejor estén más trabajadas que otras para que no llame mucho la atención. Evidentemente no existe la magia y si el paciente se rapa, pues se va a notar marquitas, pero generalmente un paciente que lleva el pelo no rapadísimo, pues normal es que no se note especialmente. Una persona normal tiene 2 a 3 cartuchos, una persona como la zona donante tiene de 1 a 2 cartuchos, con lo cual los cartuchos hay que utilizarlos muy bien, ¿vale? De hecho, generalmente ya suele ser un poco más tedioso cuando hay que hacer segundos o terceros trasplantes. Siempre la cirugía es menos divertida para el paciente y para el médico. Hace unos pocos días vino este paciente a revisión que le trasplanté hace un año aproximadamente y fue la idea de hacer este vídeo para transmitiros un poco cuál es mi visión de cara a hacer un único trasplante en pacientes que probablemente necesiten más trasplante. Porque este paciente fue un trasplante grande, fueron cerca de 3.700 unidades aproximadamente para toda lo que es la zona receptora, pero con algunas condiciones, que es lo que quiero transmitiros para que entendáis. Vamos a dividir la zona receptora habitualmente, ya sabéis que va a ser la zona frontal, el tercio, vamos a ir un palmo, tercio anterior, la zona interparietal, que es la zona del medio, y la zona de la coronilla. En mi humilde opinión, aunque esto está discutido, pero en mi humilde opinión, prioridad delante, luego coronilla y la última prioridad en el medio. Hace años yo pensaba distinto, pero ahora pienso así. Ya veis un poquito la correlación con que hay 3 zonas y que hay como 3 cartuchos, ¿vale? Con lo cual, en el caso de desear máxima densidad en todo, habría que utilizar todos los cartuchos y hacer varias cirugías. Pero esto no siempre es posible. Evidentemente, si hacemos más cirugías, podemos coger más pelos porque los repartimos, podemos hacer cubrir más cobertura, pero también, evidentemente, pues más importe económico para el paciente y más postoperatorio porque se reparte en más cirugías, ¿vale? Por eso hay muchos pacientes que te preguntan, o a lo mejor ellos tienen la idea, doctor, ¿puedo intentar hacer solo una sola cirugía? El principal limitante actual de la técnica de trasplante a día de hoy, año 2024, y no tiene visos de cambiar a los futuros años, es que el tiempo que pasa tus pelos fuera de tu cuerpo repercute en que luego sobrevivan más o menos, además de otras variables. Eso significa que, aunque hace años se puso de moda hacer lo que se llaman mega sesiones, son trasplantes muy grandes, en una sola jornada de a lo mejor de más de 4.500 foliculares, actualmente se intenta hacer menos. De hecho, mi límite habitual está entre 3.500, 3.800 como muchísimo, en una sola jornada de 8 o 9 horas, ¿vale? ¿Por qué? Porque más allá de ese tiempo, aparte que por supuesto para mí y para el equipo es una matada, aunque el paciente esté dormido, está sedado, es que yo opero con anestesista habitualmente, también puede repercutir negativamente si los pelos pasan mucho tiempo fuera del cuerpo. Esa es la razón por la cual, a lo mejor en tu caso particular, si de esas 3 zonas que te he dicho, tú necesitas reparar 2, es posible que necesites 2 trasplantes separados, porque necesitas a lo mejor más de 5.000 unidades foliculares para dar cobertura a esas zonas. Las principales ventajas de hacer un único trasplante un poco más ambicioso es menos costoso para el paciente y la logística, el postoperatorio, pues es una sola vez. Y la principal desventaja es, ya sabéis, el que mucho abarca, poco aprieta, y eso tiene sentido también en el trasplante. Si tú repartes mucho los pelos en todas las zonas, vas a dar menos cobertura global, porque están menos juntos. Aunque puede significar que haya que hacer después otro trasplante para repararlo o para mejorar, digamos. Tampoco sea tan grave. Siempre que el paciente conozca que esto puede ocurrir. Os comentaba antes, este paciente es un caso que yo considero de éxito en la estrategia del trasplante. Y en él, realmente, su alopecia es muy significativa. Y es de los casos que muy probablemente, quizás
la decisión del libro hubiera sido hacer al menos 2 trasplantes, uno delante y otro detrás. Pero le he conseguido una cobertura bastante buena. Sí que es cierto que hay algunas zonas que a lo mejor pudieran estar mejor cubiertas, como la zona un poquito más atrás, pero es el precio a pagar para hacer un único trasplante grande y ahorrarnos el segundo trasplante, que por supuesto el paciente, encantado de no tener que hacer su trasplante, está contento así, eso que se ahorra. Al paciente le transmití 2 condiciones, que son las que le transmito a los pacientes cuando quieren hacer algo de este tipo. Primera condición, zona delantera la mejoraremos, pero no vamos a bajar mucho primera línea. Fijaos que con este paciente, sí, por supuesto, ha mejorado mucho zona delantera, mucho más opaca, muy natural, me gusta mucho, como me gustan a mí mis líneas, pero no le he bajado mucho las entradas. También el paciente tiene más de 40 años, ¿vale? Pero no le he bajado mucho. ¿Por qué? Porque si le bajo mucho, voy a gastar gran cantidad de pelos delante que no puedo utilizar detrás. Entonces la primera condición es, por supuesto, podemos hacerlo, pero no puedo bajarte mucho primera línea. Voy a densificarte, que esté todo mucho más opaco, pero no te bajo mucho. Fijaos, 2 imágenes. A la izquierda os pongo la imagen de justo al acabar el trasplante de este paciente que os he contado, en este caso vamos, cómo ha salido de quirófano. Fijaos cómo he repartido las unidades. Y fijaos, a la derecha pongo el caso de ayer, de una cirugía en la cual únicamente he trasplantado el tercio anterior. Han sido un poco menos folículos que en el caso de la izquierda, pero se ha acercado prácticamente realmente acercamos casi a los 3.000 unidades, ¿vale? Para dar ultra densidad a la zona delantera. Fijaos que más o menos número de unidades parecido con cierto decalaje, pero estrategia completamente distinto. Evidentemente en el paciente que acabo de operar, que operé ayer, espero una mejoría muy brutal en las entradas, porque quiero bajarlas y tengo que juntar muchas unidades. Pero en este otro ejemplo del paciente, que me parece un buen ejemplo para ilustrar cirugías más extendidas, no he bajado primera línea. Y la segunda condición, que lo dejo bien claro, y de hecho en mi web, o en el móvil realmente, que tengo la mayor parte de las fotos en el ordenador y en el móvil de los trasplantes, a ver cuándo las voy subiendo cuando me dé tiempo, enseño casos de coronillas de lo que me parece una respuesta normal. Porque sí que dejo claro que con este enfoque más ambicioso en extensión, prefiero que piensen que, aunque por supuesto mejorará mucho la coronilla, como es este paciente, no creo que se cubra completamente la coronilla. Eso quiero que quede bien claro. Para cubrir completamente la coronilla se requiere una cirugía específica de la coronilla y a veces ni aún así hay que retocar. Os he contado muchas veces que las coronillas son agujeros negros. Ahí metes pelos y pelos y cuesta mucho que se revuelve completamente hasta el último pelo. Pero si el paciente acepta que, aunque no mejore un 100% la coronilla, mejore un 80%, y aunque no bajes mucho entradas, pero ganes mucha densidad aquí, y a lo mejor con única cirugía, como es este caso, consigues una mejoría global de un 8 de nota, pues me parece una opción adecuada plantear este abordaje de más extensión. Este abordaje de más extensión, aparte de la condición número 1, que es que no quieras bajar mucho en primera línea, y condición número 2, que no estés inquieto si no se cierra del todo la coronilla, requiere una condición por tu parte que no depende de ti, sino de tu zona delante. Y es que yo al menos vea que tengas como un cartucho y medio, pongamos, o casi 2 cartuchos, para sentirme tranquilo que se pueda extraer eso. Así que chicos, creo que es un vídeo didáctico un poquito de estrategia de trasplante. Quizás si alguno de vosotros tiene una alopecia de este calibre, ya podéis estar un poquito más orientados qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Y ya sabéis, ¡nos vemos!